la cual dividimos en tres grandes aspectos. En primera instancia tenemos su infancia, la cual fue naciendo el 16 de mayo de 1845 en el pueblo de Yarkov, en Ucrania, siendo el menor de 5 hermanos de una familia acomodada debido a que su padre era guardia imperial del Reino de Rusia. También es claro tener en cuenta que su madre era judía, lo cual lo incitó a participar en esta religión, pero la cual no la aplicó del todo, debido a que le presentaba inconvenientes en su carrera como científico. En otro aspecto tenemos sus compromisos, siendo casándose por primera vez con Lumila Fedorovich, una mujer tuberculosa, la cual estaba en estado crítico, en donde lo obligó a él, siendo profesor zoologista en una universidad en Rusia, de permanecer en este pueblo y no cumplir con sus propósitos para su carrera del todo, debido a que tenía que cuidar de su esposa enferma. Lamentablemente, esta murió a los 5 años de casada, lo cual fue una gran pena para él, pero tuvo que dejar su país para seguir su carrera por fin. A los 5 años de su muerte, él se comprometió y se casó con una discípula 13 años menor, la cual se llamó Olga. Él la describía como una mujer con características varoniles, debido a que, como en esa época se presentaban ciertos aspectos de ciertas cualidades de que eran únicas en hombres y no se creía posible que fueran posibles en mujeres, tales como creatividad, ingenio o paciencia. En otro aspecto importante, en el último aspecto importante de su vida, tenemos su salud mental y adicciones. Su salud mental siempre fue deprimente debido a que se frustraba con facilidad ante los posibles errores, la demora en sus proyectos o en sí no conseguirlos. Esto generaba una gran depresión en él y ansiedad, lo cual lo llevó a muchas veces intentar el suicidio. De hecho, una de sus adicciones, que fue se acercó a esa adicción, que la cual es la morfina, debido a que en esa época era utilizada para calmar los dolores, y debido a que su esposa era tuberculosa, se le inyectaba a ella para poder soportar los dolores de esa muerte que estaba teniendo. Pero él la utilizó, se volvió adicta y en 2 ocasiones por poco muere de una sobredosis de morfina. Y con esto concluimos los aspectos importantes de la vida personal de Elías. En 1856, Elías ingresa al Liceo de Kharkov, donde aprende filosofía, religión y ciencia, que eran temas que le interesaban muchísimo. Pero tiempo después se interesa por estudiar en la Universidad de Würzburg, pero su mamá lo persuade y lo convence de estudiar en la Universidad de Kharkov Ciencias Naturales. En esta misma universidad alcanzaría su título de doctor. Cabe resaltar que en esta universidad tuvo su primer acercamiento con un microscopio, ya que se lo pidió a su profesor, y en ese microscopio que le prestaron, él observaba seres vivos y escribía trabajos acerca de esos seres vivos. Tiempo después, Elías dejó de asistir a sus clases porque estaba leyendo acerca de los cristales proteicos, y aún así le seguía yendo bien en la universidad. Cansado de que los profesores no valoraran su talento, Elías se empieza a interesar por el estudio del protoplasma. El protoplasma es una parte de la célula que está limitada por la membrana citoplasmática. Pero en Rusia no había tal ciencia, entonces Elías se traslada para la Universidad de Würzburg. En esta universidad llega unas semanas antes de que inicien las clases, pero sus compañeros lo trataron mal por ser judío
Entonces Elías se devuelve para su casa, pero con unos libros en su maleta. Entre estos libros que él llevaba estaba El origen de las especies de Charles Darwin. Elías leyó el libro y le gustó muchísimo y empezó a tratar de defender el principio que propuso Darwin, que es la supervivencia del más apto. Debido a esto empezó a recorrer laboratorios desde Rusia hasta Italia, pasando por Alemania hasta la isla de Helgoland, estudiando la evolución de los gusanos para probar el principio de Darwin que mencioné anteriormente. Todo esto a través de muchos experimentos. Por ejemplo, Elías leía cualquier cosa en un libro de evolución y trataba de comprobarlo experimentalmente. Pero estos experimentos que él hacía eran negligentes a gran escala, ya que no los premeditaba bien antes de hacerlos, y todo esto era por su afán de comprobar esa teoría. Pero cabe resaltar que algunas veces tuvo razón, ya que esta manía de querer demostrar la supervivencia del más apto lo condujo a crear su propia teoría acerca de cómo la humanidad resiste a los ataques de los gérmenes dañinos. Asimismo, Elías trabajó como profesor a lo largo de su vida para poder mantener a su familia. En 1867 aceptó un trabajo como profesor de zoología en la Universidad de Odessa. Tiempo después renunció a este trabajo y volvió a trabajar como profesor en la Universidad de Petersburgo. Mi nombre es Elías Mechnikov. Nací en Yarkov, un pueblo en Ucrania, el 16 de mayo de 1845 y hoy les hablaré acerca del aporte más grande que hice a lo largo de mi vida. Bueno, para empezar, aproximadamente en 1883 decidí partir con mi segunda esposa a Cilicia y con su familia. En ese momento ya estaba demasiado interesado por los microbios, así que establecí mi propio laboratorio. Empecé mis investigaciones mirando la digestión de las estrellas de mar y de las esponjas. Así, observando, noté algunos animales totalmente independientes a las larvas de las estrellas de mar, ya que estos se movían de una forma independiente, estiraban una parte de su cuerpo y a partir de esta parte recogían todo su cuerpo y así se iban moviendo. Estos animales ayudaban así en la digestión de las partículas de los alimentos y en la digestión de las partículas de carmín, englobando estas partículas con todo su cuerpo y tragándolas. Y así durante mis observaciones empecé a divagar y empecé a pensar cosas bastante ajenas a la digestión de estos animales. Y pensé, ¿y si estos animales realmente no se encargan únicamente de ayudar en la digestión de las estrellas de mar, sino que también se encargan de combatir microbios invasores? Y asimismo pensé, ¿y si nosotros, los seres humanos, tenemos asimismo unos pequeños microbios que se encargan de proporcionarnos esa inmunidad que necesitamos ante diferentes organismos patógenos? Y así fue como nació mi teoría de la inmunidad. Después de esto viajé donde mi amigo Claudio. Le comenté acerca de mi teoría y rápidamente le pedí que me ayudara a buscar un nombre para estos animales que se encargaba de dar inmunidad a los cuerpos. Así, después de tanta búsqueda y tanto pensamiento, él me dijo, deben llamarse fagocitos, ya que esto en la lengua griega significa célula que come. Después de esto empecé a hacer diferentes conferencias en diferentes lugares, hablando de los famosos fagocitos y hablando acerca de la teoría de la inmunidad. Y empecé a convencer a la gente de que esto era cierto, ya que realmente pues no era una teoría, sino una hipótesis. Yo realmente no había demostrado nada. Y por supuesto llegó bastante gente diciendo lo contrario, que esto era totalmente falso. Y empecé a pensar en diferentes experimentos, en diferentes criaturas a observar, para ver si era posible ver estos fagocitos actuando y atacando diferentes microorganismos. Así que lo que hice fue recolectar varias pulgas de agua, ya que estas son translúcidas y permiten ver todo el interior de su cuerpo, y me dispuse a observarlas. Y observé durante demasiado tiempo hasta que por fin llegué a algo.
Esta fue la prueba definitiva que consolidó finalmente mi teoría de la inmunidad. Elías Meshnikov fue un gran científico el cual nos dio grandes aportes a la microbiología. Su intuición desde siempre lo hizo comprender que los microbios ya eran un asunto científico importante y por esta razón soñó con hacer grandes descubrimientos en esta rama. Es reconocido por varias teorías, entre estas la teoría de la inmunidad, la cual se fundamenta en que nuestro cuerpo posee células errantes que destruyen a los microbios. Como él mismo lo dice, es esta la explicación del por qué los animales resisten a los ataques microbianos. Después de esto, Meshnikov trabajó en conjunto con su colega Rose para observar la manera en la cual la sífilis endurece las arterias. Para este experimento fue necesario comprar gran cantidad de monos, los cuales fueron inoculados con virus sifilítico. Su laboratorio empezó a ser frecuentado por hombres recientemente contaminados y con este inocularon al primer mono. Su primer experimento fue todo un éxito, ya que el chimpancé logró adquirir la enfermedad. Después, durante más de 4 años, siguieron transmitiendo la enfermedad de mono a mono con el fin de observar el microbio oculto, mas sin embargo no lograron encontrarlo. Lo que Meshnikov quería era encontrar la manera de atenuar el virus, como ya lo había hecho antiguamente su colega Pasteur con el germen desconocido de la rabia. Todo esto claramente con el fin de encontrar la vacuna preventiva. A partir de esto, Elías Meshnikov hizo uno de los aportes más profundamente prácticos de toda la microbiología, el ungüento gris a base de calomelanos. Para comprobar la efectividad de este ungüento, decidió hacer un experimento en el cual inoculaba a 2 monos con virus sifilítico recién extraído de un hombre enfermo. Pasada 1 hora, frotó el ungüento sobre una de las escarificaciones hechas a uno de los monos. De esta manera pudo comprobar que en el mono tratado con el ungüento gris no aparecieron las enfermedades de esta horrible enfermedad, mientras que en el mono no tratado sí aparecieron. Después de todo esto, Elías convenció a un joven estudiante de medicina para que se postulara voluntariamente para ser inoculado de sífilis procedente de un enfermo. Pasada 1 hora y 6 largas incisiones, Elías se sintió demasiado confiado, así que decidió acercarse a una de las incisiones del paciente. Empezó a afrontarlas con un ungüento gris. Vaya que el resultado fue demasiado gratificante porque el paciente no presentó el menor signo de úlcera maligna, mientras que pues desafortunadamente en los simios ya mencionados sí se hizo presente la enfermedad. Esto concluye la excelencia y la efectividad de este remedio, o ya sea del mismo ungüento gris. Ahora continuamos con otra de sus teorías. Esta básicamente radica en que él consideraba que lo que ocasionaba el endurecimiento de las arterias, lo que nos provoca un envejecimiento prematuro, era gracias a una autointoxicación. Él decía que era una especie de envenenamiento producido en el intestino grueso por los microbios de la putrefacción. Obviamente él optó por hacer las correspondientes pruebas químicas para corroborar si en verdad nuestro organismo se contaminaba vía intestinal, y halló su teoría. Como sabemos, sus teorías no eran tan aceptadas por la sociedad y esta no iba a ser la excepción, así que pues esta fue burlada, pero él siguió en la búsqueda y por fin encontró el remedio para esta autointoxicación. Elías le dedicó a sus discípulos más jóvenes para que estudiaran el microbio que agriaba específicamente la leche. En poco tiempo, este célebre bacilo búlgaro ocupó un puesto prominente entre las filas de los medicamentos específicos. Esto radica porque él consideraba que las bacterias intestinales, lo que causaba la autointoxicación, pues era un envenenamiento a nuestro organismo, y que la acidificación de este a través de los bacilos búlgaros, los cuales se encuentran en los yogures, pues podrían mantener la salud y prolongar la vida. En resumidas cuentas, Elías explica que este bacilo, al producir ácido láctico, pues va a eliminar los bacilos venenosos del intestino. Y así vivió Elías por 20 años más, siguiendo fielmente su teoría de no consumir ninguna bebida alcohólica, de no fumar y de consumir altas cantidades de leche agria.
Además de esto, en este periodo engulló billones de benéficos bacilos búlgaros. Lastimosamente, Elías murió